Hola Libra, bienvenidísimos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Bueno, hoy vamos a estar viendo tu horóscopo semanal. Vamos a ver la energía, el dinero, el trabajo, el amor. Y al finalizar, permítenos orar por ti y ayudarte con una limpieza. Es solo escuchar el video completo. También te invito a suscribirte abajo a la derecha para que entres en nuestra lista de oración de los suscriptores. Y gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. Bueno, fíjate que energéticamente tus guías te dicen saldrás de una época estéril. ¿Sabes cuál es el problema de algunos de ustedes? Que como dice una canción de un vallenato acá en mi país, han sembrado en tierra mala. Sí, entonces de repente has estado invirtiendo en cosas inestables, inseguras, o has estado dedicándole recursos, dinero y tiempo a gente que nada que ver. Pero sí veo que es como que tú has sembrado con buen corazón, con esfuerzo, con intenciones, tanto en la parte económica como en la parte emocional y de relaciones, y las cosas no se te daban. Afortunadamente te están diciendo estamos purificando tu energía, estamos limpiando, y de ahora en adelante todo aquello que tú siembres, sea material, espiritual, emocional, va a dar muy buen fruto. Por eso quiero que escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: yo doy fruto, ¿sí? O buen fruto, eso, yo doy buen fruto. Porque o puedes escribir, por ejemplo, yo soy fructífero, porque cuando tú día a día comienzas a hacer estos decretos, todas estas afirmaciones, créeme y ten por seguro que cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor, comienzan a cambiar. Entonces recuerda, yo soy fructífero, yo soy fructífera. Recuerda que esta lectura es general, tome lo que resuene. Si algo no va contigo, suéltalo y ya, que llegue donde deba llegar. Y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario y descripción está mi contacto. Toda situación o acuerdo que vayas a hacer en los próximos días, me haces el favor y lo dejas por escrito. Yo no sé, esto va para algunos de ustedes, contratos, negocios, préstamos de dineros, todo me haces el favor y por escrito. Eso posteriormente te va a ayudar en una situación un poco compleja que se te podría estar presentando. Eso te va a ayudar a defenderte. Si estás en medio de una situación un poco conflictiva, te dicen escribir es tu fuerza, o sea, todo por escrito, nada de palabra, porque lastimosamente en este momento nuestra palabra legalmente no tiene tanto valor como lo era en la antigüedad. Números de la suerte para ti estos días: el 10, el 12, el 68. La rueda de la fortuna a tu favor. Mira que esto va mucho, pero mucho en consonancia con lo que venimos hablando. De salirte de esa época estéril. Va a empezar tu suerte económicamente va a empezar a dar un giro tan positivo en 180 grados que vas a tener para compartir con otras personas. También es importante que tengas presente que a medida que tu suerte va cambiando, debes ir teniendo presente a la gente que estuvo cuando no tenías nada. Y también ir analizando y siendo muy ágil, muy astuto para detectar a este tipo de gente que a veces únicamente se acerca a ti por interés, ¿sí? Entonces es algo que tus guías espirituales te quieren decir, que siempre obres con humildad, porque te veo que te va a empezar a llegar mucho trabajo
a otros los veo recibiendo ese ascenso que ustedes tanto han pedido. Pero siempre debe ir acompañado este proceso de evolución profesional y económica con un proceso de evolución espiritual, ¿sí? Entonces te veo hacia allá, ¿sí? Honores, ¿sí? Vas a estar en unos cargos súper importantes, vas a estar a cargo de otras personas, que no se te olvide de dónde vienes. Para algunos de ustedes les marca un viaje importante para su carrera, para su economía, para su vida. Y ese viaje también puede ser esto que cambia todo, ¿sí? Y es algo para bien. Sin embargo, algunos de ustedes están con un poquito de dudas y de inseguridades respecto a si hacerlo o no hacerlo. Sus guías espirituales les dicen en este momento: arriésguense, den ese salto de fe, porque su vida va a ser un antes y un después de ese viaje que están pensando en hacer, ¿ok? Bueno, veamos qué más quieren decirles respecto al amor. Recuerden que la lectura de solteros y conexiones por separado es en el especial amor que encontrarás en la lista de reproducción respectiva o en el primer comentario en el link. Este es un consejo general de sus guías. Semana de reconciliaciones. Hay alguien que está pensando en regresar, hay alguien que está pensando en volver. Y lo que más me gusta de la carta de la templanza después de la reconciliación es que también significa que esta persona viene en una actitud de mucha negociación, ¿sí? De escucharte, de que tú le puedes estar pidiendo a esta persona lo que tú quieras, que cambie, que mejore, que transforme para bien de la relación. Y fíjate que esa persona va a estar aceptando. Entonces, si tú has estado pensando, bueno, ¿será que me doy una oportunidad o no? Bueno, eso es muy de cada quien. Pero si tú lo has considerado seriamente en sí darla, déjame decirte que la templanza te está diciendo en este momento: hey, sí, pero toca ser un poquito flexibles. Yo como describiría que va a ser todo esto muy armónico, ¿sí? Siento que tienes que buscar que la otra persona también se dé cuenta de que las relaciones tienen que ser equilibradas. Si tú antes eras quien siempre estaba buscándole, llamándole el o la de los buenos días, de las buenas noches, que si ya comiste, si tú siempre antes era quien estaba pendiente y sentías que la otra persona no, pues es el momento de hablar y de sacar todo este tipo de cosas, porque la actitud de la persona está bien receptiva y eso me gusta muchísimo, ¿sabes? Sí, esa segunda oportunidad te conviene, ese nuevo amanecer. Pero esta es una carta de verdad, de este arcano mayor, y eso me dice: todo lo que tú tengas que sacar a la luz, toda verdad que tengas que sacar en cara, con mucho respeto, con mucho tacto, con mucha responsabilidad afectiva, es el momento de hacerlo para que todo mejore. Si tú te arriesgas, si tú hablas, si tú expresas, fíjate que el resultado va a ser súper positivo. Valdrá la pena esa nueva oportunidad, porque la otra persona va a saber a qué atenerse, qué debe mejorar, cuáles son los términos y las condiciones para poder regresar contigo. No va a estar pensando que esto es fácil y ya. Te dicen tus guías espirituales: para poder lograr esto, a veces hay que dejar de lado el orgullo que uno tiene. Y reconocer que las personas fallan, que todos fallamos, que hay cosas que son negociables, que hay cosas que se pueden manejar. Entonces tus guías te dicen: tener ciertas cosas en la vida implica dejar un orgullo, nunca la dignidad, pero sí el orgullo para negociar.
Dentro de los signos que puede tener esta persona está Aries, otros Libra, Tauros también, ¿ok? Géminis también. Y veamos qué letras puede haber en el nombre. Fíjate que puede tener una J, una A, una W, una M y una Q. Esta letra puede estar al inicio, al medio o al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Recuerda suscribirte para estar en nuestra lista de oración. Quédate ya mismo hasta el final con nosotros en la limpieza y te pedimos por favor nos ayudes compartiendo este video. Gracias. Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo y el de su familia para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida. Bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo. Bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya, a que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.